A empezar a grabar. ¿Me confirman, por favor, si ya le salió el loguito de que está grabándose, no? Sí, profe. Vale. Entonces, como les venía comentando, simplemente a manera general, habíamos hablado sobre los derechos de propiedad y cómo cobran sentido en el teorema de Coase. Esto lo hacemos, muchachos, es simplemente como para irnos adentrando en el tema, como para irnos profundizando un poco y volver a calentar esos motores para la participación del día de hoy. De igual forma, empezábamos a hablar un poco sobre lo que es todo lo que son los postulados de Pareto, ¿cierto? Y cómo funciona el mercado con base en este tipo de circunstancias que nos habla Pareto. Entonces recordemos que Pareto nos mencionaba un poco cómo se generaba esa eficiencia en el mercado, ¿cierto? Pero también recordemos, muchachos, que la eficiencia no habla de un proceso igualitario ni un proceso perfecto, sino la eficiencia es lo que es lo que el mercado así logra distribuir los bienes y servicios de la mejor forma. Algunos obviamente bajo estos postulados de Pareto se ha demostrado cómo se genera esta repartición, ¿cierto? Y de igual forma pues nos habla de esa posibilidad de que no es posible que alguien mejore sin que otro individuo u otra sociedad empeore su situación, ¿cierto? Por otro lado, hablábamos pues de las condiciones del fallo del mercado, que es por esa información incompleta, por los monopolios que se generan, ¿cierto? Y sobre todo por las externalidades. ¿Y por qué las externalidades? Pues porque justamente no cuentan con un mercado y una cuantificación. Entonces, por eso el mercado falla, sobre todo en bienes y servicios ambientales. Mirábamos, recuerden ustedes, en cuanto a fallas del mercado, a externalidades, perdón, que las hay de dos tipos, ¿cierto? Positivas, negativas por producción y consumo, que se ajusta a cada uno de ellos. Y en parte empezábamos a entender entonces cómo esas externalidades, pues en parte venían siendo todos esos servicios ecosistémicos que se generaban, pero también las externalidades negativas, pues empezaban a cobrar sentido en el sentido de la contaminación, ¿cierto? La contaminación misma. Mirábamos los tipos de externalidades que ya les mencioné, bienes públicos en los cuales un grupo y a través de algunos videos ilustrativos empezábamos a entender un poco sobre esta cuestión de los bienes públicos, que los hay puros, teniendo en cuenta dos condiciones, ¿cierto? La no rivalidad y la no exclusividad, que eso ya lo hemos definido muy bien, ¿cierto? Donde ningún individuo, ninguna sociedad pueda extraerse o dejar que ese bien público deje de recibirlo, como el alumbrado público, la contaminación, ¿cierto? Y todos esos ejemplos. Existen otros bienes públicos impuros que, de acuerdo a ello, no cumplen una de las condiciones, ¿cierto? Posiblemente la no exclusión o la no rivalidad. En este caso, la rivalidad que los hace bienes públicos impuros, como un parque público, ¿cierto? Que puede haber rivalidad por el espacio que nosotros ocupamos. De igual forma, muchachos, recuerden que siempre hemos visto este ejemplo como el proceso donde convergen todos los conceptos de impuesto pigouviano, ¿cierto? El que contamina paga, las externalidades positivas y negativas, el teorema de Coase, que también lo explicamos en este ejemplo, y el óptimo de Pareto. Entonces recuerden que existen unos costos asociados, en este caso, los costos privados, que están determinados por estos costos de producción, ¿cierto? En mano de obra, materiales, administrativos. Los costos sociales que se generan y
Sobre todo, un poco la explicación de cómo, ¿cierto? Esos costos sociales cobran sentido, sobre todo en estas gráficas de oferta y demanda, que ya lo hemos explicado. Explicábamos también al detalle los conceptos de no exclusividad, no rivalidad. Impuestos piguvianos, ¿cierto? El que contamina paga. Y sobre todo los problemas que se generan por este tipo de impuestos. Al no conocer muy bien el uso, para qué se usan este tipo de impuestos. Y sobre todo los posibles efectos distributivos. ¿Para qué se va a usar esto? Y es ahí donde la sociedad empieza a cuestionar este tipo de impuestos piguvianos. Al final de esto, pues, había unas conclusiones sobre lo que han sido las fallas del mercado. Entonces, muchachos, simplemente les quería dar este pequeño brochazo para, como siempre, empezar a calentar un poco el tema, a que ustedes se suelten y empiecen a recordar sus inquietudes, ¿cierto? Sus inquietudes. Recuerden que esta jornada prácticamente acabamos un poco lo que es las fallas del mercado, pero como se van dando cuenta, ningún tema, ni sustentabilidad del desarrollo económico, ni epistemología, ni mucho menos fallas del mercado, las vamos a abandonar. Cada tema venidero y futuro, nosotros vamos tocando elementos que al final nos sirven mucho para contextualizar los temas. Entonces abro micrófonos, muchachos. Quien tenga alguna inquietud, quien tenga alguna duda, la vamos desarrollando, que justamente este espacio es para todos esos cuestionamientos, esos interrogantes, ¿vale? María, cuéntame. ¿Me quieres decir algo, María? ¿No? Alguien que tenga alguna pregunta, muchachos, recuerden que este escenario es vital en el cual ustedes participen, en el cual ustedes puedan interlocutar conmigo y con sus compañeros, ¿vale? ¿Queda claro lo de fallas del mercado, muchachos? Profe, Señor Dani, ¿cómo en vas? cuanto, bien, profe. Una preguntita era que en cuanto a los fallos de mercado, ¿no? Ujú. Los fallos de mercado más que todo sean por los monopolios. No, eh, Dani. ¿Será? Los fallos del mercado, el monopolio es una condición para que se genere el monopolio. Ajá. Recuerda que los fallos del mercado se presentan por tres condiciones, unas más, unas menos. Una de ellas son las externalidades, sean positivas o negativas. Entonces, ¿por qué falla el mercado? Remontémonos a la palabra mismo fallos. Es porque la economía y el mercado no es perfecto, ¿cierto? Entonces, el primer cuestionamiento es ¿por qué falla? Uno de ellos es porque existen externalidades. ¿Y por qué eso genera un fallo? Porque las externalidades no están dentro de un mercado, no se las cuantifica y no se las valora. Por ejemplo, la contaminación, la luz que brinda el sol. El mercado no valora y no cuantifica eso como lo puede hacer con cualquier producto. Esa es una condición de la falla del mercado. Otra condición por la que falla el mercado es lo que tú dices, Dani, el monopolio o oligopolio. ¿Y por qué el monopolio y todas esas variantes generan fallas en el mercado? Porque recuerden que en una economía normal, en una economía perfecta, la oferta y la demanda son las que equilibran los precios en el mercado. Imaginémonos entonces nosotros todos yendo a un mercado, ¿cierto? A un mercado de productos
Entonces nosotros seleccionamos los productos de acuerdo a varias condiciones. Una de ellas es el precio, la calidad, ¿cierto? Entre otros. Entonces vamos viendo que nosotros seleccionamos un producto y comparamos con diferentes ofertantes quién tiene mejor calidad y un precio adecuado. Entonces vamos viendo cómo se equilibra el precio con la oferta y la demanda. Vamos viendo el ejemplo de la clase anterior de la fábrica o de quien produce pasteles. Se va generando competencia y se van regulando los precios. Mucha gente va a preferir los precios más económicos, pero otros seguirán pagando el valor más alto porque consideran que hay un factor de calidad inmerso en ello. Entonces, los monopolios es una falla del mercado porque no permite un equilibrio en el precio por la oferta y la demanda, sino que una empresa o varias empresas, lo que llamamos oligopolios, se fusionan y generan unos acuerdos para que ese precio no se modifique y las empresas pequeñas no modifiquen ello. Esa es una falla del mercado, o sea que el monopolio es una razón, es una característica de las fallas del mercado. Otra condición, la tercera condición, ya mirábamos que las externalidades es una de ellas, los monopolios, oligopolios son otra, y otra es la información incompleta. ¿Y por qué la información incompleta es una falla o hace que falle el mercado? ¿Por qué? Porque al no tener nosotros una información homogénea de cómo es el comportamiento de los consumidores, el mercado falla. ¿Qué pasaría si yo tuviera una información totalmente homogénea, simétrica, de cuál es el gusto de cada uno de ustedes? Pues fácilmente yo podría adquirir, ¿cierto? O realizar un producto y que se venda en su totalidad. Pero sabemos que eso no ocurre. Eso no ocurre en un mercado. ¿Por qué? Porque cada individuo, cada sociedad, cada comunidad tiene prioridades de consumo y de compra. Por eso el mercado falla. ¿Vale? Pero la gran pregunta, Dani, y todos, es ¿por qué estamos viendo las fallas del mercado en economía ambiental y de los recursos naturales? Entonces, para hacer de esta clase mucho más amena, voy a empezar a preguntar a manera arbitraria y vamos a complementar esto. Paola Ortega, ¿por qué crees que miramos las fallas del mercado en economía ambiental y de los recursos naturales? Igual yo les voy a ayudar a complementar. No se preocupen que este escenario es para equivocarnos, muchachos. Justamente es un escenario como lo decimos vulgarmente para votar corriente, ¿cierto? Para y dar ideas. Y si están equivocadas o no, no pasa nada. Es la construcción de ese conocimiento. Entonces, Paola Ortega, ¿por qué crees que miramos las fallas del mercado en economía ambiental y de los recursos naturales? Igual por aquí voy a hacer mis anotaciones de participación, muchachos. Paola, te escucho. Pues buenos días, profe. Hola, buenos días. Pues creo que los fallos de mercado se presentan pues en economía ambiental porque tal vez no se saben cómo repartir eficientemente los recursos y pues hay personas que abusan más como del recurso natural más que otras y pues muchas veces pues creo yo de que es por la forma ilegal, tal vez, no sé. Bueno, son conceptos muy valederos, Paola, te agradezco, que son posiblemente elementos que influyen, pero yo creo que va mucho más allá. Brian Orozco, ¿por qué crees que las fallas del mercado las vemos en economía ambiental?
Reitero, ¿no? Es un escenario para que dialoguemos, para que votemos corriente y sobre todo como para entender un poco si los conceptos han quedado claros. Brian, te escuchamos. Profe, el compañero dice en el chat que no tiene audio. Listo. Pero yo Profe, tengo una opinión, profe. Vale, Pues, Diana y luego vamos con Dani. ajá, pues, o sea, revisando algunos de los documentos que usted nos compartió, pues a mí me quedó como un poquito más claro, porque entendí que pues al nosotros tener en cuenta estos fallos del mercado, pues nos permite tener como una realidad de cómo es que se están utilizando pues estos recursos, ¿no? Que es lo que es la falencia, pues yo creo que cuando uno desconoce de cómo están siendo utilizados o cómo podemos actuar para pues contribuir a la conservación de estos recursos, pues no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, al nosotros analizar estos fallos del mercado, pues nos permite tener como conciencia y ver cuál es el comportamiento y ver cómo esta falta de conocimiento pues lleva a la sobreutilización de los bienes y servicios ambientales, conduciendo pues a procesos que aceleran el deterioro de estos mismos, ¿no? Perfecto, Diana. Muy amable. Dani, coméntame. no, pues algo similar, profe, como usted lo mencionaba y la compañera nos decía que en cada actividad que uno realice va a haber un recurso inmerso. Entonces, en la economía ambiental, pues si, digámoslo así, si ese recurso llegaría a faltar, pues entonces va a generar como un desequilibrio ante una actividad y eso puede hacer pues que los precios se manejen de una manera diferente. Entonces, por esa parte podríamos estar entrando como una falla de mercado. Perfecto. ¿Alguien más? John Mera, ¿qué piensas? Profe, pues al respecto de esto, o sea, sobre los fallos, pues también, o sea, nos ayuda pues también lo que usted nos ha dictado, pues un poco más a diferenciar lo que, o sea, lo que provoca, o sea, lo que han dicho mis compañeros sobre el manejo de los recursos y también, o sea, esto genera muchos factores como se provocan las externalidades como son negativas y positivas, y esto pues emite un análisis eh, a las acciones que, que se generan sobre estos recursos. Vale, John. Entonces, bueno, muchachos, les voy a dar como una idea, ¿cierto? Una idea de por qué nosotros miramos las fallas del mercado. Lo que ustedes han dicho, cada uno de ustedes es válido. Geraldine, ¿me levantas la mano? Coméntame. Sí, profe, es que yo quería preguntarle algo. Vale, Verá, profe, es que usted dice monopolio y yo oligopolio, ¿no? sí, señora. Lo que sucede es que, ¿será que usted me puede dar un ejemplo de algún monopolio, algún oligopolio que pues esté aquí en Colombia? Como es que en la verdad, o sea, no Mira, sé, no tengo Geraldine, Ajá. trabajémoslo, no me silencies tu computador o tu celular y lo vamos Ah, trabajando y vas a ver cómo lo vamos a entender. ¿Qué se entiende por un monopolio? Es una empresa, ¿cierto? Que a través de algunas regulaciones o a través de algún tipo de mecanismos monopoliza o estandariza el precio de un producto, ¿cierto? Ejemplo, en Colombia, un monopolio, bueno, podría ser, ¿cierto? Podría ser la empresa Bavaria. Bavaria, todas las empresas que empiezan a surgir de cervecería, por lo general Bavaria las compra y genera en parte un modelo de monopolio, ¿cierto? Entonces él prácticamente tiene toda la industria cervecera, incluso, mira, tú me puedes decir, bueno, ¿y qué pasa con, bueno, no quiero decir aquí marcas, pero empresas mexicanas, ¿cierto? Que se mira que se distribuye este tipo de marcas mexicanas en cuanto a cervecería y otras tantas. Resulta y acontece que Bavaria
es la distribuidora oficial también de esas empresas. Entonces, si tú miras en el mercado otro tipo de marcas, Bavaria en parte también ya tiene ese monopolio porque es la empresa autorizada para distribuir en Colombia. Ese es un modelo de monopolio donde una sola empresa monopoliza, estandariza, ¿cierto? El producto en cuanto a precio y mercado. ¿Vale, Geraldine? Así vamos claro, ¿cierto? Sí, profe, ajá. Ahora bien, el oligopolio, ¿cómo lo entiendes tú? Defíneme o no sé si tengas claro el concepto de oligopolio. Es varias empresas, Muy pues en bien, este caso. muy Ujú. bien. Va muy bien. Entonces, son varias empresas, en este caso empresas poderosas, que tienen el mercado, ¿cierto? En diferentes partes, tienen el mercado muy bien dominado, llamémoslo así. Hace algunos años, hubo una discusión en medios de comunicación donde se empezó a generar un ejemplo de oligopolio. Las empresas dedicadas a la distribución de cuadernos, ¿cierto? De cuadernos, sin decir nombres, se unieron, no oficialmente, sino internamente, tuvieron comunicaciones para generar un modelo de oligopolio. Entonces, la empresa A, la empresa B, la empresa C, incluso hubo chats que esos medios sacaron a contraluz y dijeron, miren, cómo estas empresas a través de sus comunicaciones internas empezaron a generar precios para sacar de la competencia a otras empresas y entre esas empresas poderosas generar un oligopolio, es decir, que el precio no suba ni baje, pero en el cual las tres podían dominar el mercado. Entonces ese podría ser un ejemplo, Geraldine, de un oligopolio, ¿cierto? Donde varias empresas, por ejemplo, digamos, digamos que a manera de ejemplo, digamos que la empresa, perdón, bolivariana de transporte, o no, hagámoslo con aviones, digámoslo que Avianca se una con Viva Colombia, un ejemplo, y que internamente diga, venga, los precios mantengámoslos en este rango, ¿cierto? Usted tiene sus clientes, nosotros tenemos nuestros clientes. Y con este rango fácilmente podemos sacar a todas esas empresas más pequeñas y nosotros dominamos el mercado. Entonces ahí se genera un oligopolio, ¿cierto? Se fusionan empresas de aviación para estandarizar el precio a conveniencia de ellos. Yo no sé, Geraldine, si con ese ejemplo fue claro. Sí, profe, muchas Ahora, gracias. ahora Y bien, para el oligopolio, Profe, para Sebastián, el oligopolio, o no, Geraldine, qué pena. Sigue Geraldine, por favor. no, solamente era una pequeña pregunta. Ajá. Para el oligopolio tienen que ser dos o más, ¿verdad? O sea, Claro que a sí, partir de dos o dos. más, dos Ah, o listo. más. Ya, gracias. Sebastián, ¿ibas a aportar algo? sí, profe, por ejemplo, en esa manera que se plantea eso de cuadernos, ¿eso no es ilegal? ¿O el monopolio tampoco Claro, es ilegal? claro que sí. Mira, en un mercado, sobre todo a nivel mundial, lo que se busca es que la oferta y la demanda, ¿cierto? Dentro de esa competencia perfecta, se genere entre oferta y demanda donde el consumidor pueda tener decisiones amparadas en qué? En la calidad, en el precio. Los monopolios y oligopolios, en parte los mercados, pues, y la legislación en parte, pues, no debería de castigarlo. Ahora tú me dices, bueno, ¿y por qué no han castigado muchas empresas que generan en parte ese tipo de modelos? Y en parte es porque es un monopolio disfrazado, porque muchas empresas dirán, no, es que yo no genero un monopolio, yo simplemente genero compras de empresas y simplemente las compro y eso es legal. Y en el caso de las empresas cerveceras, pues, si yo fuera la empresa que genero monopolios, yo fácilmente diría, miren, hay muchas empresas que se emergen y yo no tengo poder sobre ellas.
Por ejemplo, están las cervezas artesanales, ¿cierto? Como la BBC, las que se han generado a nivel regional. Entonces, Postobón dirá, bueno, yo tampoco genero un monopolio. Es un monopolio disfrazado, ¿cierto? Porque existen muchas empresas que están emergiendo en el mercado. La cigarra, empresas locales. Y bueno, si no pueden competir, ya no es mi problema, ¿cierto? Ya no es mi problema. Entonces, lo que tú dices, Sebastián, es cierto. Eso no debería de ser legal, pero también existen mecanismos donde estas empresas pueden generar a manera un poco disfrazada este tipo de monopolios. Pero los oligopolios y todo ello, por ejemplo, en el caso que yo les hablé de los cuadernos, sí fueron castigadas y multadas. Pero es algo complejo, Sebastián. ¿Por qué? Porque la ley tiene que demostrar que se genera ese tipo de acciones ilegales. Y es ahí donde las empresas empiezan a utilizar sus mecanismos para que esto no sea ilegal. ¿Vale? Dani, no sé si tú me ibas a decir algo. Dani, no sé si tú tenías alguna pregunta. Ahora bien, cuéntame, Dani. No, profe, era para decirle que no. Ah, vale, vale, vale. Bueno, muchachos, ahora viene la gran pregunta del millón y que todos ustedes han dado diferentes conceptos. Yo no quiero, muchachos, que ustedes se me desvíen de dos temas bien importantes. Una cosa son estos temas relacionados a la economía tradicional y otra cosa muy diferente es la relación que existe con todos estos temas que hemos venido hablando con la economía ambiental. Voy a intentar explicar de manera rápida por qué las fallas del mercado nosotros las abordamos dentro de la economía ambiental. Primero, miremos la primera falla del mercado, ¿cierto? Obviamente, miren, recuerden ustedes que el orden en que yo trate las fallas del mercado no es un orden rígido. Ejemplo, primero es externalidades, información incompleta y luego, qué sé yo, no tiene ese orden. Puedo de manera, ¿cierto?, de diferente forma explicarlo. En este caso voy a iniciar con las externalidades como fallas del mercado. ¿Por qué nosotros vemos las externalidades dentro de economía ambiental como un componente de fallas del mercado? Primero, porque las fallas del mercado, recuerden ustedes que las fallas del mercado, las externalidades se presentan como ese componente que el mercado no lo valora y no lo cuantifica. Entonces ahora relacionémoslo con el componente ambiental. Recuerden ustedes que el capital natural, el recurso natural tiene bienes y servicios que de acuerdo al consumo, oferta y demanda, producción y consumo, hay un capital natural que eventualmente se está consumiendo, transformando. Y que si ese capital natural, de acuerdo a esas acciones que nosotros realizamos, no generamos acciones de sustentabilidad para las generaciones futuras, pues ese capital natural está en detrimento o en peligro de que en alguna zona específica desaparezca o quede en peligro para que esas generaciones futuras, ¿cierto?, lo puedan utilizar. Geraldine, coméntame. Verá, profe, pues es que quería preguntarle algo. No, Lo que este es el sucede es escenario, que, este es el escenario ajá, para eso. verá, profe, lo que sucede es que, bueno, poniendo ejemplos, ¿no? Pues yo he visto en Tierra Santa, pues que traen bastantes camisas y todo, ¿no? Yo creo que estas camisas son importadas como de otro país, yo creo que son países turcos, no sé la verdad, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que
pues por ende, al ser importadas de otro país, se están destruyendo, como decir, los recursos naturales de ese país. Entonces, o sea, allí nosotros como podemos valorar como o sea, valorar la externalidad negativa que se le está haciendo al capital natural si es de otro país, o sea, no sabría cómo. Verás, esa es una pregunta interesante. Recuerda tú que también cuando mirábamos de epistemología, hablábamos de la economía ecológica, que no es una rama de la economía tradicional, pero tenía postulados muy interesantes. Acuérdate que la economía ecológica nos hablaba de toda esa trazabilidad de un producto, que si bien es cierto no tiene incidencia, ¿cierto? Incidencia en lo local, sí puede tener incidencia en otras regiones. Entonces la economía ecológica nos decía, bueno, qué bueno sería que nosotros como consumidores pagáramos un valor agregado a los productos, independientemente de dónde se genere, ¿cierto? Pero que ese sobrecosto en verdad repercutiera en el uso y manejo de los recursos naturales, ¿ya? Entonces, aquí viene un factor más que todo social y político, Gerald. Lastimosamente, en los acuerdos de Kioto y todos esos acuerdos suscritos en pro y beneficio de los recursos ambientales, muchos países no han querido participar de ellos. Y uno de ellos es la China, ¿cierto? Estados Unidos en algún momento también se negó. Y muchos países en los cuales se niegan a abandonar su proceso capitalista o su proceso productivo, porque saben que este tipo de convenios le obligan a los países a generar ciertas medidas regulatorias. Entonces mira tú cómo China, la India, ¿cierto? Singapur, que son muchos de los países que están generando toda esta oleada de productos, ¿cierto? Que están llegando a Latinoamérica, pues justamente poco o nada les interesa participar de este tipo de convenios y de regulaciones, porque saben que su actividad es supremamente fuerte dentro de la producción y pues no les interesa en esta medida participar de ello. Entonces tu pregunta, Geraldine, es un tanto compleja desde el punto de vista político-social. Y es así como esos tratados de libre comercio han tenido diferentes debates, en lo cual pues empezamos a definir cómo estas actividades empiezan a generar un detrimento no solo en lo ambiental, sino también en lo social y económico local. Cómo esas empresas pequeñas empiezan a abandonar su sistema productivo porque difícilmente pueden competir con estas empresas. Y ahí viene la respuesta en parte. Si estas empresas empiezan a generar todo un mercado, como tú lo dices, en estas tiendas, la regulación va a ser mínima, porque simplemente estas tiendas lo que les interesa es generar un consumo masivo a unos precios relativamente económicos para la sociedad, y es ahí donde esas empresas locales que generan sus productos a un mayor precio, ¿por qué? Porque la regulación colombiana, posiblemente dentro de todas sus políticas y reglamentaciones, hace que ese producto tenga un valor mucho mayor. E incluso en la misma regulación queda un tanto difícil regular esas empresas que que importan esos productos, mientras que las empresas locales se les puede hacer un mayor seguimiento, una mayor regulación. Entonces, Geraldine, es compleja la situación, pero se enmarca dentro de eso, dentro de una política, dentro de unos intereses mismos económicos, sociales, que difícilmente podemos controlar. Entonces, no sé si Geraldine fue claro al respecto. Sí, profe, muchísimas gracias. Ahora bien, Geraldine, te agradezco muchísimo y agradezco a cada uno de ustedes por la participación. Y también quisiera complementar a través de este escenario cómo se suscitan este tipo de circunstancias.
Entonces miremos ustedes como lo que estamos hablando sobre las externalidades dentro de la economía ambiental tradicional. Y les quería relacionar, de acuerdo a todos sus aportes, por qué miramos las externalidades dentro de la economía ambiental como un factor de fallo del mercado. Entonces yo les decía que hay un capital natural. Hay un capital natural que dentro de la oferta y demanda, producción y consumo, está inmerso un capital natural, sí o sí, ¿cierto? Para producir un cuaderno, para producir un celular, para producir, sea lo que sea, hay un capital natural. Y ese capital natural tiene bienes y servicios. En este caso son los servicios ambientales que nos generan, que ese va a ser un capítulo que ya próximamente lo vamos a abordar. ¿Por qué? Porque todo esto va a converger en pagos por servicios ambientales. Ese va a ser nuestro capítulo final. Ese va a ser nuestro horizonte. Entonces, ese capital natural inmerso dentro de todo ese proceso tiene unos bienes y servicios ambientales. Y esos servicios ambientales como regulación hídrica, captura de carbono, belleza escénica, polinización, en cuanto a lo cultural, medicina tradicional, son cosas que toman la figura de una externalidad positiva, ¿cierto? En este caso, y que el mercado no lo valore, no lo cuantifica. Ejemplo, ¿cuánto vale el paisaje? ¿Cuánto vale la polinización en una finca aledaña? ¿Cuánto vale la captura de carbono? ¿Cuánto vale el oxígeno que respiramos en esos ecosistemas? El mercado no lo cuantifica. Entonces falla para los bienes ambientales, porque es una condición de las fallas del mercado, ¿cierto? Que opere como una externalidad, en este caso positiva. Para las negativas, pues obviamente la contaminación, ¿cierto? Ese aire impuro que nosotros respiramos, que afecta al medio ambiente. Opera también como una externalidad negativa. ¿Y cuánto vale esa contaminación? El mercado no lo valora y no lo cuantifica. Por eso, ¿cierto? Se encasilla como como un fallo en el mercado. Entonces, primero, por eso entendemos las externalidades como un fallo del mercado dentro del componente medioambiental. Ahora bien, vamos a los monopolios. Ahorita estoy simplemente, como a veces hablo tanto de un tema, lo recuerdo abriendo un PowerPoint que tengo aquí y recordando. Pero eso en el video lo vamos a ver. Los monopolios. Los monopolios es una falla del mercado y la pregunta es, ¿por qué la vemos? ¿Cierto? En economía ambiental. Miremos nosotros qué pasaría a manera de ejemplo si nosotros cuantificamos. Diana, Sí, profe, pregúntame. qué pena interrumpirlo. Tranquila, Pues este es el en el escenario. orden de ideas en el que va, pues nos va explicando y con la pregunta de Geraldine, o sea, estos tratados de libre comercio serían una falla en el mercado y otra cosa era que en uno de los documentos que yo estaba leyendo decía que, por ejemplo, los subsidios que da el gobierno también y eso influyen en pues en el mercado, ¿no? Porque decía que cuando pues se da un incentivo así, entonces los precios de ese bien pues pueden bajar o subir, ¿no? Pues la fluctuación que hay, entonces también pues implica que haya un mayor consumo del mismo, que haya un menor consumo de este, ¿no? Entonces quería preguntarle eso, profe, si los tratados de libre comercio son un fallo en el mercado y si estos incentivos que da el gobierno pues también lo son. Vale, Diana, no me cuelgues, pues, como, No, sí. tranquilo, profe. Voy a empezar por tu segunda pregunta. Los incentivos, que es una muy buena pregunta. Verás, los incentivos o subvenciones, ¿cierto? No sé si tú también leíste sobre las subvenciones o incentivos, Sí, profe. nacen, nacen no recuerdo bien, de pronto me corrigen o ustedes pueden profundizar más del tema, nacen de la época de los romanos, ¿cierto? Las subvenciones decían Ah, en ese... ¿Sí? ¿Sí lo leíste? Sí, profe. sí, Y profesor, Geraldine mire está hablando. en el video de que nos hizo ver acerca de, ay, se me olvidó, así, pero bueno, ese video que era súper largo de un señor que hablaba un español,
que Exacto. decía que los incentivos o subsidios venían de una palabra que era romana, en la que el Sidium, creo que era Ujú. como decir, un grupo de personas que iban a luchar, iban Invadir, adelante, invadir. ajá, y él, o sea, entonces decían que si no se iban, o sea, que si no querían como pelear con los que lo respaldaban, pues tenían que irse, algo así creo que era, profe. Sí, vas bien. ¿Y qué pasaba? ¿Qué decían ellos dentro de esa palabra romana? Decían, miren, si ustedes no se van, voy a traer ayuda, Ujú. ¿cierto? A mi respaldo, ajá. Mi respaldo. ¿Para qué? Para invadir ese territorio. Entonces de ahí nace la palabra subvención, apoyo, ayuda, ¿cierto? Ujú. En este caso, pues para invadir un territorio. Entonces de esa palabrita, creo que en el mismo video, y compartámoslo para todos, nos hablaban un poco sobre el caso de una empanada, ¿cierto? De una empanada. Decía, nosotros, ¿cierto? Los que estamos aquí, producimos empanadas. Asemejémoslo en nuestra mente, nosotros producimos bienes y servicios ambientales. ¿Por qué? Porque posiblemente tenemos un bosque y lo conservamos, entonces estamos produciendo bienes y servicios. Pero volvamos al ejemplo de la empanada. Nosotros producimos empanadas. ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos interesa Geraldine, Paola, Eliana, Lina, Karen y todos los que están acá? Que por ese pago o por ese producto, perdón, de la empanada, nos subvencionen o nos paguen. ¿Qué nos interesaría? Geraldine o Diana. Pues yo diría, profe, que pues nos interesa que nos paguen, ¿no? Pero pues una subvención podría contribuir a nuestra producción, porque dice que es, pues yo pues lo concibo, ¿no? Como una cantidad de, como un apoyo que puede ser dinero, o pues algún apoyo en ¿cómo es? Pues en lo que uno necesita, ¿no? Para la producción, que va pues a reducir mis costos. Entonces, que el precio que me Sí, paguen, pues va a ser mayor, pues me va a sí, ser de Diana. mayor provecho. Una cosa es la subvención y apoyo ante la conformación de nuestra empanada, ¿cierto? Por ejemplo, que podamos acceder a nuestros productos para conformar nuestra empanada que sean a costos adecuados. Pero a nosotros no nos interesa que nos subvencionen ya por el producto hecho. Por ejemplo, si yo produzco empanadas y tú me vas a comprar la empanada, yo no necesito que me subvenciones mi producto, porque Mm, estamos generando, ¿cierto? Es una ayuda, como quien dice, ah, sí, yo le subvenciono, yo le ayudo con la compra de esa empanada. Y ese no es la génesis y el origen de eso. Yo lo que quiero es que tú, Diana, María, Brian, Isabel, Edwin, me compren la empanada porque eso me lleva a un segundo momento, Diana, que es oferta y demanda. Que yo a ti te ofrezca un muy buen producto por el cual los 10, 15, 20 pesos que te estoy cobrando, Diana, ameriten, ¿cierto? El precio que tú me estás pagando por ese producto. Si tú me subvencionas la empanada, pues yo no voy a tener un margen de decir, bueno, la calidad da igual. Lo que yo le ofrezca a Diana en mi producto da igual. Sea bueno o malo, ella me lo está subvencionando. Pero si tú me lo estás pagando, ¿qué es lo primero que tú me exiges, Diana? calidad. Calidad, ¿cierto? Y precios justos. Ahora vámonos, Diana, ya estamos en el ejemplo de la empanada. Vámonos a los bienes y servicios ambientales. ¿Qué te digo yo, Diana? Digamos que tú tienes una finca y yo te voy a pagar por los bienes y servicios que conservas. Si yo te subvenciono, Diana, porque digamos que tú tienes un ecosistema, tienes un bosque que lo quieres conservar y quieres que te paguen por ello. Si yo te subvenciono, yo como Estado, digamos que yo soy el Estado, yo le digo, Diana, pues sí, yo le pago un auxilio, ¿cierto? Sí. Pero en parte ese auxilio no garantiza, esa subvención no garantiza que tú te comprometas, ¿cierto? A cuidar eso, porque a ti dices, bueno, sí, me da
una subvención, pero esto poco o nada me alcanza, me da igual si lo conservo o no, me ayudará para algunas labores más. Pero ¿qué pasa si yo te pago? Tengo Por que cumplir unos parámetros. tienes que cumplir unos parámetros. Yo te digo, venga, Diana, yo a usted le pago, pero primero me tiene que conservar ese ecosistema, me tiene que garantizar que al menos, ¿cierto? El requerimiento inicial o la cantidad inicial de bosque al menos no vaya a disminuir. Que aumente, bienvenido sea, pero no. Y te voy dando parámetros como la empanada, ¿cierto? Tú me exiges cosas que sea de calidad, que utilice artículos adecuados, buenos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú me estás pagando por eso, no me estás subvencionando. Entonces, por eso es tan importante esas dos variables, Mm, subvención y pago. ya. ¿Queda Gracias, profe, esa porque primera sí me lo pregunta? aclaró. Me Vale. aclaró la duda que Ahorita tenía. te aclaro el segundo momento que me olvidé, era que me decías. Pues es que yo le preguntaba que si, pues como lo que nos había planteado Geraldine, que si los tratados de libre comercio y pues en este caso las subvenciones o pues incentivos eran considerados como fallas en el mercado. Entonces, con lo que usted acabó de explicar ahorita, yo creo que sí, ¿no? Porque eso, pues esos dos momentos pues no nos garantizan pues que vayamos pues a conservar los recursos, ni a mantenerlos, ni a mejorarlos, sino que Operan crean como como un una falla. desinterés. Exacto, Ujú. exacto. Entonces, mira, te voy a dar un ejemplo. Y obviamente quiero que ustedes me lo logren entender. ¿Qué ha pasado y pensaría que muchos de ustedes han estado, no sé, Diana, tú me corriges, muchos de ustedes están jóvenes en acción? Sí, Jóvenes en acción, hay otras familias en acción. ¿Qué es un auxilio? Es una ayuda muy interesante para quien lo la pro- utiliza de la mejor forma. Miren, yo trabajé algunos años en el Cauca, en Popayán, vivía en Popayán, y trabajaba en lo que es el Tambo Cauca, Quindío, trabajé con la Federación Nacional de Cafeteros. E iba a las fincas, y ustedes saben que muchos de ellos están en familias en acción. Miré dos casos supremamente interesantes que quiero compartirles. Un caso, familias en acción. Entonces una familia me decía, venga, es que yo entre más hijos tenga, más recibo. Y esa era la lógica de él para recibir más subvención, más auxilio. Entonces yo, obviamente en mi lógica, yo decía, venga, pero esto no es el espíritu de esto. El espíritu no es de que usted se llene de hijos para recibir más auxilios. Entonces yo decía, no, por ese lado no está bien. Entonces los auxilios y las subvenciones no están mal. Es la concepción y el manejo que le da a cada individuo. Por ejemplo, nosotros dábamos un auxilio en el programa que se llamaba KfW, que era un banco alemán, que les voy a contar ese caso que es bien interesante, sobre todo para lo que estamos viendo, que ellos daban un auxilio a las familias cafeteras quien reforestaran en sistemas agroforestales o plantaciones puras. Nosotros le dábamos el material vegetal, le hacíamos seguimiento, ya les dábamos una subvención auxilio para que fertilizaran, bueno, y nosotros le hacíamos todo el seguimiento. Sino que eran muchísimas familias y muchas veces era muy complicado hacer un seguimiento tan particular. Pero miren, nosotros les dábamos una subvención, les dábamos un cheque y ellos lo cobraban en el banco y había personas que recibían 2, 3 millones, ¿cierto? Porque tenían muchas hectáreas de reforestación. Entonces nosotros les decíamos, bueno, miren, nosotros por favor para esto que hay que hacer este cronograma de fertilización, utilizar estos fertilizantes, bueno. Venga, no les miento, muchachos, no les miento. Más me demoraba yo entregarles el cheque que más o menos a las 2 o 3 horas ya estaban comprando televisores, incluso, no les miento, ya compraban motos, ya se los veía en vehículo. Entonces nosotros decíamos, venga, este no es el espíritu de esto, de que ustedes compren moto o un televisor, no es el espíritu de esto.
El espíritu de esto es que ustedes inviertan eso en la plantación y que esa plantación a futuro fuera una caja a esa generación futura, para sus hijos, para su jubilación. Una plantación forestal, 5 o 6 hectáreas, era a futuro unos ingresos, pero muy buenos, por la venta de esa madera, y nosotros le hacíamos saber eso. Pero ¿qué pasa si no le aplicaba el fertilizante? Pues las plantaciones no iban a tener la respuesta a futuro. Miren cómo la subvención, al ser un asunto bueno, ellos no lo interiorizaban y no lo aplicaban como debía de ser. Segundo ejemplo, de cómo una subvención podría ser algo muy bueno. En la misma zona me encontré una familia que tenía un hijo. Me decía, como la historia de dónde está la vaca, bueno. Me decía, bueno, le preguntaba, ¿y usted qué hace con esa subvención o esas ayudas del Estado? Me decía, mire, yo compré estas 2 vacas y estoy ahorrando porque estoy generando más vaquitas para que mi hijo, a través de todo el modelo que me da esas vacas, yo pueda darle el estudio, pueda generarle todo su proceso educativo. Ahí entendí que ese tipo de subvenciones en parte, pues bien manejadas, son adecuadas, son interesantes. Entonces, con esos 2 ejemplos les quería dar como esa claridad entre la subvención y el pago. La subvención no es mala, es el uso que nosotros le damos, ¿cierto? Y que nosotros empezamos a generar cuestiones que no son adecuadas, ¿cierto? Dentro de ese concepto de subvención y pago. Entonces, no sé, compañeros, si quedó claro ese concepto de subvención y pagos. Sí, profe, sí quedó claro. Vale, Diana, te agradezco. Y me pueden interrumpir todo lo que ustedes quieran, porque de esto se trata. Entonces, recuerden que estábamos ya en las externalidades, la chuleamos. Ya sabemos por qué miramos externalidades en economía ambiental, ¿cierto? Ya sabemos. ¿Alguien iba a hablar? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Vale, Sebastián, cuéntame. Los oligopolios, o sea, un ejemplo de oligopolio serían las asociaciones que usted nos decía, las asociaciones de productores podrían conformar o no. No, verás, justamente voy a entrar, Sebastián, al concepto de monopolio y oligopolio dentro de lo de economía ambiental. Digamos que, a manera de ejemplo, ustedes saben que en este mundo de la economía y del capitalismo, se genera una empresa a nivel nacional que diga, venga, me interesa lo que son los servicios ambientales y el cobro que se hace por eso. Por ejemplo, vámonos a un ejemplo que ustedes lo conocen muy bien, pero que igual lo vamos a profundizar a futuro. La captura de carbono, ¿cierto? Recuerden que hay esquemas en los cuales uno puede cobrar por captura de carbono, garantizando ciertos parámetros. Digamos que Sebastián y yo generamos una empresa y que manejemos todo el monopolio de esa cuestión. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento, tenemos toda la infraestructura para nosotros poder hacer esos cobros, ¿cierto? Y nosotros le decimos a los agricultores, o bueno, decirles, bueno, vamos a hacer un proceso de captura de carbono por la plantación que usted tiene y nosotros vamos a administrar eso. A nivel nacional nadie más lo va a poder hacer, solo nosotros lo podemos hacer. Tenemos el conocimiento, tenemos todos los contactos, tenemos toda la estructura. Ya a usted le vamos a dar un porcentaje por ello. Nosotros nos encargamos de hacer todo y usted le damos un porcentaje por su plantación y captura de carbono. Es un ejemplo. Eso podría generar un monopolio dentro de esto, donde una empresa empiece a capturar, ¿cierto? Toda la infraestructura, todo el cobro a través de una sola imagen. Lo que tú me hablas, la fusión de ciertos agricultores en asociaciones, pues justamente sería esa diversidad que genere diferentes instrumentos, diferentes medios en los cuales las personas puedan generar esos pagos por servicios ambientales, ¿cierto?
Vamos a ver en las próximas unidades, Sebastián, cómo esas fusiones, esas sociedades pueden lograr adquirir pagos por servicios ambientales, que es un tema que lo vamos a ver prácticamente al final. Entonces lo que tú me hablas no opera justamente como un monopolio, sino todo lo contrario, como esa diversidad para llegar a esos pagos por servicios ambientales. ¿Vale? No sé si quedó claro, Sebastián. Sí, profe. Ahora bien, vamos al tercer momento, la información asimétrica o información incompleta, que es una condición de las fallas del mercado. Y entonces la pregunta que yo le hacía, ¿qué tiene que ver eso con la economía ambiental y los recursos naturales? Sabemos que esos bienes y servicios ambientales tenemos una información asimétrica incompleta, no sabemos cuánto cuesta, no sabemos la valoración o cuantificación. Y súmele algo más a este tipo de información incompleta. No sabemos quiénes son los compradores, ¿cierto? Y en parte tampoco sabemos quiénes son los que ofertan estos bienes y servicios, porque en parte tampoco sabemos cómo estamos generando servicios ambientales. Nosotros tenemos ecosistemas, tenemos bosques, pero ¿sabemos qué bienes y servicios son los que se están generando? Recuerden que la información incompleta es que un producto, al desconocer cuáles son las preferencias de esa comunidad que va a consumir mi producto, genera una información incompleta. Si yo supiera cómo Sebastián, Danilo, Geraldine, Karen, Johnny, todos los que están acá, sus preferencias, pues prácticamente yo podría producir algo y lo vendo en su totalidad. Pero ustedes saben que eso no ocurre. Ustedes saben que el día de mañana Sebastián, María, Diana van a tener diferentes preferencias. ¿Ligado acá? ¿A qué? A sus qué sé yo, a su actuar diario. El día de hoy posiblemente necesitas una camiseta, pero mañana esa preferencia puede cambiar. ¿Por qué? Porque se te dañó algo en tu casa. Entonces ya no te puedes comprar tu camiseta, sino que tienes que invertir eso en la reparación misma de eso que se te dañó. Por eso hay una información incompleta, porque no es homogénea la información y todos los días cambian esos gustos y todos esos beneficios. Las externalidades, los bienes y servicios justamente tienen esa cualidad de información incompleta. No sabemos, ¿cierto? ¿Quién compra? ¿Quién vende? ¿Cuánto vale? ¿Cuáles son las preferencias de la sociedad por ese servicio ambiental? Te doy un ejemplo, Sebastián y demás compañeros. Digamos que nosotros reforestamos toda una microcuenca y vamos a cobrarle a la sociedad que se beneficia de ello. ¿Qué nos dirá la sociedad en primer lugar? Decir, venga, pero ¿usted qué me está cobrando? Aire puro, regulación hídrica. ¿Y cuánto yo debería de pagar por eso? ¿Cuánto cuesta eso? Es ahí donde empezamos en un dilema a lograr entender cuánto cuesta y cuánto vale. Entonces es ahí donde empieza a generarse esos problemas en la regulación y en entender el valor mismo de esos bienes y servicios. ¿Vale, muchachos? Yo no sé si en ese aspecto queda claro lo que son la información incompleta. Entonces hablamos de externalidad, monopolios, oligopolios, información incompleta. Diana, ¿me ibas a decir algo? Sí, profe, o sea, ya con base a eso, el hacer como una recopilación de la información de las preferencias, de qué es lo que se va a vender y todo, ¿en eso consistiría un estudio de mercado o qué tanto como que tiene un estudio de mercado? Bueno, el estudio de mercado justamente se usa en ese marketing y en esa economía tradicional, ¿cierto? Entonces, un estudio de mercado lo que tú haces es, bueno, empezar a hacer bajo un nicho o bajo una población objetivo, empezar a entender un poco, a disminuir esa falla
de información incompleta. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿ustedes cada cuánto consumen arroz? Todos los días. Ah, ok. Todos los días consumen arroz. En la compra del arroz, ¿qué parámetros ustedes tienen en cuenta? ¿El precio, la calidad, cierto? ¿O qué otro? Usted me dice, no, yo me voy más por el precio, yo me voy más por la calidad. Geraldine, ¿ibas a decir algo? Ah, sí, profe, también por el rendimiento. El rendimiento, ¿cierto? Entonces, Urea. son diferentes parámetros que yo evalúo en mi marketing, en este mercado que quiero yo entender. Lo que yo hago es un filtro en el cual intento disminuir en la mayor posibilidad esa falla del mercado. Entonces ustedes me dicen, venga, de los 1000 encuestados, me doy cuenta primero que el estrato 1, 2 y 3 se van por precio y calidad. Empiezo a filtrar. Estratos mayores se van por precio y calidad y empiezo a generar diferentes variables en ese estudio de mercado. El estudio de mercado lo que me permite, como ya les mencioné, es filtrar toda esa atomización de información de un individuo a algo menor. Pero el estudio de mercado no me garantiza en parte, ¿cierto?, que el producto se vaya a vender eficientemente. ¿Por qué? Porque estamos en una competencia perfecta, oferta y demanda. Hay más, ¿cierto?, más participantes de mi mercado van a conocer esa información también, porque van a aplicar las mismas encuestas y las mismas estudios de mercado. También le van a apuntar a mi nicho. Entonces ahí es donde se genera esa competencia perfecta de oferta y demanda. Entonces un estudio de mercado simplemente me filtra cierta información para poder atacar ciertos nichos y cierta información, pero no me garantiza el éxito total, ¿cierto?, de lo que yo voy a generar. Ahora bien, en bienes y servicios ambientales, en parte esos estudios de mercado me permiten en parte entender un poco la dinámica de mi población objetivo. Por ejemplo, yo le puedo decir a las personas que voy a generar reforestación, voy a generar diferentes cuestiones. ¿Usted está dispuesto a pagar por ello? Porque va a mejorar su calidad hídrica, su aire. Muchos me pueden decir, sí, interesante. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? Estoy dispuesto a pagar 20 pesos mensuales, ¿cierto? Que estén reflejados en mi tarifa de acueducto o en mi tarifa de energía, ¿ya? Pero cuando a la sociedad le cobran, ahí es donde viene el problema. Venga, ¿y a mí por qué me están cobrando esto? ¿Cierto? Y al vecino que vive por allá también se está... Y empieza un dilema que los estudios de mercado muchas veces fallan en eso. ¿Por qué? Porque es una sociedad cambiante. Son pensamientos cambiantes todos los días. Por ejemplo, a ti que te digan, te vamos a cobrar en tu recibo 100 pesos. Entonces uno inmediatamente dice, venga, 100 pesos multiplicado por cuántos habitantes. ¿Y qué van a hacer con esa plata? Empieza un cuestionamiento, ¿cierto? Entonces es un problema que se genera en cuanto a toda esa información, en cuanto a todos esos estudios de mercado. Entonces no sé si quedó entendido el aspecto. Sí, profe. Y o sea, yo le quería preguntar, ¿no? Porque pues nosotros vamos a ser pues profesionales del agro y como usted nos está explicando, vamos a poder proponer como alternativas, ¿no? Entonces, cuando nosotros queramos proponer, por ejemplo, una alternativa de pagos por servicios ambientales, a mí pues me parecía interesante como saber cuáles son los parámetros que se deben tomar, porque yo creo que es una de las herramientas que nos permite como hacer un sondeo y ver cómo las necesidades y cuál va a ser el aceptamiento, pues la aceptación que tenga pues la zona con la que vayamos a trabajar, ¿no? Entonces yo le quería preguntar si habían otras herramientas que nosotros podíamos utilizar o pues otras cosas que sean adecuadas para cuando nosotros queramos proponer pues un proyecto que quiera pues incluir, por ejemplo, el pago por servicios ambientales y demás, ¿no?
Perfecto, Diana. Te agradezco mucho la pregunta. Gerald, ¿ibas a preguntar algo más o a complementar? Sí, profe, pero luego de Liz, ¿listo, profe? Ah, bueno, verás. Diana o Liz, ese tema de cómo nosotros valorar, cuantificar o cómo relacionar un servicio ambiental con un valor va a ser el capítulo subsiguiente, o sea, después de esto y el siguiente, vamos a ver justamente la cuantificación y valoración de bienes ambientales. ¿Qué te puede adelantar? ¿Qué te puede adelantar para entender un poco este tema? Nosotros vamos a aprender y a conocer cómo generar ese tipo de proyectos de pagos por servicios ambientales y qué parámetros deberíamos usar para lograr la cuantificación y la valoración. Por ejemplo, te adelanto, existen aspectos de cuantificación y valoración bajo el concepto del hedonismo, ¿cierto? Del hedonismo. ¿Y qué será eso? El hedonismo muchas veces está relacionado a aquellos satisfactores o beneficios que la persona no observa, pero que se deberían de cuantificar. Entonces, Diana, te doy un ejemplo muy claro. Tú tienes una vivienda y que está a las afueras de la ciudad, parte rural. Yo te voy a comprar tu casa. Y yo te digo, bueno, ¿cuántos metros cuadrados? Tiene tantas habitaciones. Yo te voy a pagar 100 pesos. Tú me dices, no, porque si usted se da cuenta, mire que yo en esta casa rural tengo media hectárea que está en bosque, pasa una quebrada, tengo cultivos, ¿cierto? Y además tengo una belleza escénica incorporada. Ya no le vale 100 pesos, vale 200 pesos. Eso es el hedonismo. Incorporar cosas que la sociedad no observa, pero que deben de cuantificarse. Y es una forma que la vamos a profundizar a futuro de cómo lograr la cuantificación y la valoración. Otro ejemplo es relacionarlo con el turismo. Por ejemplo, los sitios turísticos, una forma de valorar y cuantificar es determinar cuánto me cuesta a mí ir al sitio y cuánto yo invierto en visitar ese sitio, en transporte, en alimentación. Bueno, vamos a encontrar diferentes medios para valorar y cuantificación lo que no tiene valor en la economía, ¿cierto? Entonces, Diana, si tú me lo permites, es un tema que lo vamos a abordar en futuras clases y vamos a definir todos los métodos, directos, indirectos, métodos hedónicos, métodos de traslado, métodos turísticos, un mundo de métodos que nos van a llevar a entender la valoración y cuantificación. Pero antes de todo, Diana, recuerden para todos que hay dos cuestiones diferentes. Una cosa es la valoración y otra cosa es la cuantificación. Recuerden que la cuantificación en muchos casos está relacionado al factor monetario, ¿cierto? Pero vamos a ver que hay un factor también de valor moneda y valor especie. Y la valoración, eso es la cuantificación, perdón, y la valoración es más que todo cuánto valoras tú ese bien o servicio, ¿cierto? Muchos autores hablan que el valor está inmerso en horas de trabajo. Por ejemplo, yo cuántas horas de trabajo utilizo para comprar un bien o servicio, unos zapatos, ¿cierto? Y lo relaciono con las horas de trabajo de otra persona, por ejemplo, las horas de trabajo de Diana, ella trabajó un mes en horas de trabajo para adquirir unos zapatos, mientras que Geraldine o Dani trabajó una semana en horas de trabajo para adquirir el mismo bien. Posiblemente Diana lo valora más porque utilizó más horas de trabajo mensuales que Dani o Geraldine. Entonces, esa es la diferencia entre cuantificación y valoración. Diana, ¿me ibas a decir algo? No, profe, pues le quería dar las gracias por aclararme ese punto y pues también pues porque ya pues a futuro lo vamos a analizar, porque pues hasta el momento yo veo que la economía ambiental y así es muy diferente a una economía tradicional, ¿no? Porque en el anterior curso al que revisamos,
pues yo veía que hacíamos como cálculos y así, pero o sea, es muy complicada la economía ambiental, entonces me parece muy interesante el tema que vamos a ver a futuro. Claro, no, y te agradezco, Diana. Para mí lo más importante y para cada uno de ustedes, para todos los que están aquí conectados y se van a conectar luego y van a ver el video, es que los temas queden muy claros y que en la medida que estas jornadas yo pueda darles contenido de valor, ustedes tengan claridad. Y si hay un tema que no lo logran entender y no me lo comprenden, me lo digan. Y si en ese momento no lo puedo explicar, me da pie, paso a decirle, muchachos, en la próxima clase voy a intentar abordar el tema de esta forma a ver si lo entendemos. Lo que tú dices, Diana, sobre esos conceptos económicos, la economía ambiental utiliza diferentes modelos, diferentes postulados, que toda esa economía tradicional en parte la vamos a utilizar ya en la misma cuantificación o valoración. Entonces ustedes pueden hacer sus cálculos de TIR y todo eso. Pero esencialmente lo que buscamos en esta economía ambiental es que ustedes entiendan la complejidad misma, pero también el horizonte para nosotros lograr cuantificar y valorar. Eso que tú me dices, Diana, todo eso de la economía tradicional, esos cálculos posiblemente lo vamos a utilizar ya cuando ustedes ya hagan un plan, un programa de pagos por servicios ambientales, donde ustedes van a tener que evaluar costo de oportunidad y todo lo que aprendieron, ¿ya? Que son elementos e instrumentos válidos, pero en este caso en economía vamos a utilizarlo es más entender, ¿cierto? ¿Por qué se origina todo esto de la economía ambiental? Geraldine. No sé si me vas a Sí, decir profe, algo. lo que sucede es que estaba mirando y pues se presentan las fallas del mercado una condición, ¿no? También que decía que los mercados son incompletos porque los derechos de propiedad no están bien definidos para algunos bienes y servicios. O sea, no entiendo como muy bien esa partecita. ¿Será que me la puede aclarar, profe, por favor? Perfecto. Igual como le dije a Diana, o sea, cuando tengamos que Ah, conversar, listo, profe. listo, Ujú. verás. Recuerda que los derechos de propiedad, se me estaba yendo ya la idea, los derechos de propiedad se habla mucho en el teorema de Coase. ¿Qué nos dice del derecho de propiedad? Nos dice que para que exista una negociación, de acuerdo al teorema de Coase, debe de haber tres condiciones. Uno, derechos de propiedad muy bien definidos. Transacción cero o muy baja. Y la tercera es, a ver, me acuerdo, que los participantes no sean demasiados. Tú me preguntas, ¿qué tienen que ver los derechos de propiedad con bienes ambientales y pagos por servicios ambientales? Te voy a dar un ejemplo, Geraldine. Digamos que yo como corporación voy a generar un pago por servicios ambientales en una finca o en varias fincas donde Geraldine, Diana, Karen y Dani, a manera de ejemplo, se agruparon como sociedad y quieren que nosotros le paguemos como corporación o como entidad un pago por servicios ambientales. Entonces, el teorema de Coase me dice que deberían de los derechos de propiedad estar muy bien definidos. ¿Qué pasa si ese derecho de propiedad no está bien definido, Gerald? Resulta y acontece que yo no puedo generar un pago a ti, a Geraldine, a Karen y a todos los participantes si el derecho de propiedad no está bien definido. ¿Qué significa eso? Que si ese derecho de propiedad o ustedes, Geraldine, Dani, Karen, no son los dueños de sus viviendas y del área en el cual yo voy a pagar por esos bienes y servicios, no puedo pagarles. ¿Por qué? Porque Geraldine, Dani, Karen, Susana o los que estén acá, es lo primero que yo voy a decirte a ti, a Geraldine y a los demás. Garantíceme a través de una escritura que usted es el dueño de eso. Y usted me dice, no, entidad, yo no le puedo garantizar eso, que yo soy el dueño de ese bosque donde yo quiero un pago por servicio ambiental.
Yo como entidad te voy a decir lo siguiente, te voy a decir, Geraldine, yo no te voy a poder pagar porque ¿quién me garantiza primero que usted me vaya a conservar ese bosque que tiene bienes y servicios? Segundo, ¿qué me va a garantizar que al usted no demostrarme el derecho de propiedad de ese bosque y todos los demás, de que una persona futuro venga y me tale ese bosque o se apropie de esa zona? Ya vienen dos problemas supremamente importantes en cuanto a derecho de propiedad. Yo no puedo pagarte a ti si los derechos de propiedad no están bien definidos. ¿A quién le pagaría? Recuerden ustedes ese problema que se suscita mucho en esas fincas donde hay muchos hijos y no hay una escritura. Se tiene que generar una sucesión. Entonces, miren, a mí me pasó en muchos casos en el Cauca, donde el programa me decía, los derechos de propiedad tienen que estar bien definidos. ¿Qué significa eso? Tiene que haber una escritura muy bien delimitada. ¿Cuál es su límite y a qué usted es dueño? ¿O de qué es usted dueño? ¿Por qué? Porque como yo voy a dar subsidios, subvenciones, pagos, no quiero que luego, al no tener muy bien definidos los derechos de propiedad, venga un tercer hijo o una tercera persona y me diga, venga, es que como usted no definió muy bien el derecho de propiedad, yo exijo y reclamo también todo lo que usted le ha dado a él, me lo reparta a mí. O que al menos eso que usted ha pagado también me lo dé a mí porque yo también soy dueño de eso. ¿Qué pasaría ahí, Gerald? Empieza a haber una discusión, un problema legal. Y al final, ¿cierto? La entidad, y en mi caso, en el caso del comité de cafeteros, va a ser una situación que no lo va a decir, va a decir, venga, ¿usted para qué se mete con ellos? Más es el chicharrón que usted me metió en esto que la ayuda que yo voy a generar. Entonces, no sé, Geraldine, si entiendes por qué el derecho de propiedad, sobre todo en valoración, en cuantificación y pagos por servicios ambientales, tiene que estar muy bien definido. Muchísimas gracias, profe, ¿Sí quedó por claro? aclararme. Ajá. Sí, sí, profe, ya le entendí, es que claro, no lo relacionaba con el, con el teorema de Coach. Ujú. Que eso es interesantísimo, Geraldine, porque muchas veces exíjanos a nosotros los profesores, y a mí exíjame, que me digan, profe, ¿por qué me enseña teorema de Coase? Si usted lo explica ahí como que, esto más de, relaciónemelo con lo que a mí me interesa. Entonces, teorema de Coase, a pesar de que tiene unas cosas a veces un tanto complejas, tiene unas cosas bien interesantes, teorema de Coase, ¿cierto? Derechos de propiedad, transacción cero, y el otro es los participantes. ¿Por qué muchos participantes son inadecuados en teorema de Coase? Porque si hay muchos participantes, no se va a llegar a una negociación. ¿Qué pasaría, Geraldine, si tenemos 100 compradores? Dentro de este ejemplo que tú me has dado sobre un pago por servicios ambientales. Yo como corporación va a ser difícil que con 100, 200 participantes lleguemos a un acuerdo. ¿Cierto? ¿Sí queda claro eso, Sí, Geraldine? profe. Sí, profe, me queda claro y pues y muchas gracias también por la aclaración. Es que como no estaba relacionando muy bien los términos, estaba un poquito perdida, pero ya me quedó claro que es como por también con respecto a las fallas del mercado, es por las tres condiciones que nos mencionó. Ujú. Tengo una pregunta, Geraldine, y aprovecho tú que estás aquí. ¿Qué tiene que ver el óptimo de Pareto? Y se vale equivocarse, porque en la sesión del viernes, para todos, se vale equivocarse, se vale decir en el buen sentido alguna tontera o algo que uno diga, no, pero aquí se vale todo, porque este es el escenario justamente para aclarar. ¿Qué tiene que ver óptimo de Pareto en todo este cuento? Pues anteriormente, profe, usted había mencionado que el óptimo de Pareto es
como, pues, o sea, que la situación de una persona, o bueno, de algún personaje mejore, sin empeorar la situación de nadie. Es como, o sea, este podría resolver como algunas fallas del mercado. Verás, óptimo de Pareto nos explica cómo funcionan los mercados, ¿cierto? Dice que en una Ujú. repartición normal para lograr la eficiencia de esos mercados, que no es posible que alguien mejore sin que alguien, ¿cierto?, empeore. ¿Qué pasaría con el ejemplo de pago por servicios ambientales si los que yo mencioné, a manera de ejemplo, Lina, Susana, Brian, Edwin, se asocian y quieren generar un pago por servicios ambientales? Posiblemente Brian me diga, venga, a mí me interesa mucho esto, pero resulta que yo saco madera de ese bosque para mis cuestiones de cohesión, de alimentos, ¿cierto? Para mis labores dentro de mi finca. Yo le voy a pagar como entidad. Entonces yo le digo, Brian, tú deberías de dejar de hacer eso para yo poderte pagar. Entonces Brian posiblemente me diga, listo. Además de eso, yo como corporación le digo, te voy a asesorar para hacer bosques dendroenergéticos donde puedas sacar esa información, donde puedas sacar ese producto, la madera, ¿cierto? ¿Cómo aplica el óptimo de Pareto en esta condición? Brian, Lina, Geraldine y otros tantos posiblemente, bajo el pago que yo voy a realizar, ¿cierto? Van a tener que dejar de hacer alguna actividad, como la caza, como la extracción de algunas maderas. Entonces, qué me dice Pareto? Que para que alguien mejore, en este caso la sociedad, nosotros, porque ustedes están conservando un bosque que nos va a generar mejor condición ambiental, mejor regulación hídrica, la sociedad mejoramos, alguien se tiene que perjudicar. En este caso, Brian, Geraldine, Karen, Eliana, María, van a tener que dejar una actividad tradicional para mejorar la situación de los demás. Pero va a existir una compensación, un trade-off ante eso, una subvención, un pago. Entonces, para que ejerza esa eficiencia en el mercado, Pareto nos dice, mire, mejora a alguien, empeora a alguien más. Obviamente lo estoy diciendo de una forma demasiado general, hasta cierto, demasiadamente general, porque Pareto tiene unas condiciones particulares, ¿cierto? Que ya las hemos tratado. Pero no sé, Geraldine, si queda entendido también cómo Pareto funciona en estas condiciones ya de bienes y servicios ambientales y pagos. Sí, profe, muchísimas gracias. Profe, una pregunta. Y en base a esto, pues no, cuando ya decidimos, pues ya vemos, ¿no? Que uno de los actores, pues queda en parte como afectado, ¿no? Porque va a tener, pues que sacrificar algunas cosas que él hace, ¿no? Como en este caso, las personas que sacan madera, pues ya no pueden hacerlo y se les va a beneficiar con el pago por servicios ambientales, ¿no? Entonces, en ese momento, nosotros también tenemos que buscar otras alternativas como para compensar lo que él está como dejando de hacer o solamente se cumple con el pago por servicios ambientales y ya. Vale, Diana, te agradezco. Te voy a dar un ejemplo que creo que hasta el día de hoy, no sé si ustedes me pueden complementar o apoyar. Recuerden ustedes que hace muchos, muchos años se viene hablando de la situación que queda del río Bobo, creo que en Las Piedras, porque de allá se está sacando el agua para la ciudad de Paz, ¿cierto? El agua para la ciudad de Paz. ¿Por qué? Porque la ciudad ha crecido exponencialmente y ya la bocatoma de Mijitayo ya no es suficiente ni de Centenario, sino que están mirando diferentes fuentes como piedras en el río Bobo. ¿Cuál ha sido el mayor inconveniente de esa zona? Primero que es una zona carbonífera, es decir, la gente tradicionalmente ha sacado carbón de la madera. Han intentado con diferentes proyectos productivos que esto cambie, pero ha sido un tanto complicado. ¿Por qué? Porque muchas personas tradicionalmente han trabajado en ello y
colocarlos a hacer otra actividad ha sido supremamente difícil. Gente que no sabe de agricultura porque han vivido del carbón y no se ha podido transformar esto. Es aquí donde se vienen diferentes aristas, diferentes condiciones, por ejemplo, trabajar con las generaciones más pequeñas para que esa transformación productiva se pueda generar. El problema tiene diferentes condiciones, ¿no? En cuanto a todo esto que estamos abordando. Por ejemplo, en este caso, en el caso de las piedras, la condición ha sido compleja porque, como ya lo dije, es una población que ha venido trabajando históricamente en un solo producto. Cambiarle ese chip ha sido bien complejo. Otra cuestión que lo vamos a ver a futuro es que las piedras lo comparten pasto y tangua. Entonces es ahí donde las personas y los municipios dicen, venga, ¿por qué? ¿Por qué pasto, al beneficiarse del agua, no debería de compensar también al municipio de Tangua? Si parte de esos relictos de bosque nacen tanto en Pasto como en Tangua, debería de compensarlos. Otro problema de ese asunto es cómo cobrarle a una sociedad eso. Entonces yo les digo a los compañeros, una posibilidad es de que en el recibo del agua nos cobren un sobrecosto para que ese sobrecosto genere un pago por servicios ambientales a esa población. Entonces ahí hemos venido política, legislativamente, generando diferentes trabas. ¿Cuánto cobrar? ¿La gente está dispuesto a pagar eso? ¿Y qué se debería de hacer con ese dinero, cierto, para esa población? Entonces hay diferentes factores que se han venido como suscitando en ello y que traje a colación justamente para poder ejemplificar mejor, Diana, lo que tú me preguntas, ¿cierto? ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr esas compensaciones? ¿Cómo generar esos pagos? ¿Cuáles son los inconvenientes que se generan en este tipo de cuestiones? Es una pregunta compleja en parte, ¿cierto? Es una pregunta muy compleja. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que hay muchos intereses inmersos en esto, en cómo cobrar, a quién cobrar, qué hacer con esos cobros, a quién tanto beneficiar, cómo lograr esos cambios de vocación de la gente. No son fáciles. En algún punto, en algunas sesiones vivas, les voy a traer un ejemplo bien interesante en el cual yo pude observar que es cómo cambiar esas cuestiones históricas, ¿cierto? En algunos municipios de Colombia. ¿Y cuáles han sido las trabas? No sé, Diana, si fui claro o te confundí más. No, sí, profe, sí está claro. Gracias. Con todo gusto. Otra pregunta, muchachos. ¿Cómo vamos? El grupo que continúa, no sé si hoy me iba a enviar la presentación, creo que es sobre normativa. ¿Algún miembro del grupo, por favor, me prende el micrófono? Sí, profe. Hola, Susana, ¿cómo vas? Hola, profe, bien. ¿Y Buenos cuándo me días. van a enviar la presentación? Profe, ¿el lunes estaría bien? O no sé, o Pero pues en la mañana podrían, para yo alcanzarla a mirar, a poder sí, profe, o ya estamos hablando para ver si se lo enviamos antes el domingo, pues tal vez. el fin de semana. Sí, claro. Ujú. Vale, vale. Gracias, Susana. La idea Bueno, profe. Geraldine, cuéntame. Ah, sí, profe, lo que pasa es que le iba a preguntar, bueno, con respecto a lo de las exposiciones, más o menos usted cuántas cree que alcancemos a hacer pues antes de las vacaciones, profe. Es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Nosotros salimos, ¿qué día? El 19. Ujú.
Bueno, no, o sea, no nos preocupemos tanto por qué tantas exposiciones. A mí me interesa más que las exposiciones tengan una lógica. ¿O por qué me lo pregunta Geraldine? Ah, profe, es que le preguntaba por lo que yo en el listado pues aparezco de último grupo, entonces más o menos quería saber si me tocaba en este diciembre o pues ya me tocaba para enero, Yo pero creo pues eso, que profe. Ajá. para enero posiblemente les toque. Verás, lo que yo les quería comentar es que cada exposición para mí tiene una lógica. No es como que en una jornada, bueno, presenten todos y bueno, escuchémonos, sino que yo he intentado planificar cada exposición con la lógica misma de cómo vamos avanzando con el tema. Entonces, por ejemplo, los que les toca epistemología, sustentabilidad, fallas del mercado, bienes públicos, y ahorita lo que es normativa, tiene una lógica en la medida en que por cada tema que vamos avanzando, la exposición nos va complementando mucho con los temas. Y te das cuenta, Geraldine, que vamos abordando el tema y nos vamos deteniendo para abordar todo lo que son dudas, inquietudes, ¿cierto? Lo de normativa, ¿por qué viene o vamos a trabajar normativa? Antes de ver lo que es cuantificación y valoración, que prácticamente ya lo vamos a empezar a trabajar, la normativa es muy importante, sobre todo, porque nos va a orientar mucho a entender dentro de la legislación cómo estamos a nivel de leyes, ¿cierto? Por ejemplo, en cuanto a restricciones, qué sé yo, o la norma de pagos por servicios ambientales que nos habla, o el COMPEX, ¿cierto? De los PCA, o en cuanto a lo ambiental, qué restricciones pueden haber. Porque eso nos va a orientar mucho en cuanto a la cuantificación y valoración, ¿cierto? Esas restricciones que vamos a tener dentro de todo este tema. Pero igual, pues va a ser un tema que lo van a abordar y pues nos va a ayudar a entender mucho mejor. Entonces, no sé, muchachos, no sé si vamos bien, si con toda esta temática nosotros la hemos abordado de la mejor forma, si ha quedado entendible, ¿cierto? Cada uno de los temas. No sé, muchachos, si ya con estos temas en cuanto a fallas del mercado podemos darle como un chulo y decir, listo, este tema ya lo hemos abordado de mejor forma y ya queda entendido. Entonces también de esa forma los quiero escuchar como para ir finiquitando esta jornada. Estas jornadas, muchachos, para mí, quiero que lo entiendan que no se trata de estar de 9 a 2 o de 9 a 4 de la tarde. Para mí lo más interesante es la calidad de este momento, que estas 2 horas que prácticamente vamos a acabar el día de hoy, sean muy sustanciosas y que ustedes de verdad quieran ese contenido de valor. Que ustedes digan, ya entendí esto, ya entendí lo otro, y que avancemos a paso firme, ¿cierto? Que avancemos a paso firme y que digamos, listo, ya vamos bien con este tema. Entonces, muchachos, no sé si en cuanto a fallos del mercado todavía existen dudas o ya abordamos el tema de una manera mucho más clara. Pues, profe, a mí me parece que vamos pues bien y como es de forma entendible, ¿no? Yo le quería hacer una pregunta porque pues en este tema, ¿no? De bienes públicos ambientales así, en uno de los libros que usted nos compartió pues habían como unas preguntas, ¿no? Y una de las preguntas era que decía que cuáles son las diferencias entre el óptimo privado y el óptimo social en presencia de externalidades, pero esa parte a mí aún no me queda muy clara. ¿Será que me Listo. puede explicar un poquito mejor? Entonces, verás, vamos por partes, Diana. Ujú. La pregunta decía, ¿cuál es la diferencia entre óptimo privado y Y óptimo óptimo social, social con base a las en externalidades. externalidades? Ujú. Verás, te voy a dar un ejemplo que quiero que me lo entiendan Diana y demás compañeros, que es algo hipotético.
No quiero que ustedes entiendan este ejemplo de manera diferente a lo hipotético. Algunos autores señalan que la mejor forma para lograr internalizar las externalidades, no serían así, el concepto queda claro en lo de internalizar las externalidades, ¿cierto? O sea, Pues, incorporar eso negativo a algo ujú, positivo, ¿cierto? Nos daba un ejemplo un economista que al inicio, pues obviamente es un tanto chocante, pero que en el fondo, para lograr entender el concepto de lo que tú me preguntas, tiene una lógica. Él hablaba de que en el África los rinocerontes, no recuerdo, blancos, no recuerdo, estaban en peligro de desaparecer. Él decía que una de las mejores formas, de manera hipotética, para lograr, porque hay una externalidad, ¿cierto? Que es la cacería, el marfil, hay un mercado inmerso, ¿cierto? Genera un detrimento de la especie. Decía que una de las mejores formas para lograr ese equilibrio y eficiencia en el mercado era que existiera un mercado, por ejemplo, a los rinocerontes se les quita, creo que es el, el- ese cacho, pues, para diferentes productos, ¿cierto? Sí, el cacho ese, ¿no? Que debería de haber un mercado privado que de manera privada, de manera legislativa, de manera regulada, pudiera comercializar esa parte del rinoceronte. Entonces me dirán, venga, pero ¿cómo así? Resulta que si nosotros legalizamos de manera privada, ¿cierto? Ese tipo de actividad, una empresa privada, ¿qué debería de hacer? Primero, le interesa que el rinoceronte blanco que está en peligro de desaparecer no desapareciera, ¿cierto? Porque es algo regulado, es un producto base para su negocio. Esta empresa privada, ¿qué debería de hacer? Debería, a través de investigación, a través de diferentes factores, lograr que el rinoceronte se reproduzca más. Porque necesita, como materia prima, al ser una actividad legalmente y privada, que ese rinoceronte se reproduzca y controle. Incluso la misma empresa regularía la caza. Sería la encargada de regular eso, porque a él no le interesa que ilegalmente su producto sea, si es cierto, sea aprovechado. En ese mismo ejemplo me decía, lo escuchaba y me decía, ¿qué pasaría si la caza de ganado para carne o leche fuera ilegal? ¿Cierto? Fuera ilegal. Posiblemente el ganado en algún punto podría sufrir el mismo destino del rinoceronte, desaparecer por la ilegalidad. Pero como es una actividad comercial legalmente constituida, pues el ganado, ustedes saben que incluso está generando problemas a nivel mundial. Entonces, obviamente el ejemplo es un tanto difícil de entender y un tanto chocante, porque ustedes me dirán, bueno, la solución entonces es legalizar lo ilegal para lograr equilibrios ambientales. El ejemplo lo tomo y tomémoslo como para otro tipo de escenarios, es que muchas veces la economía tradicional asume que la misma economía puede regular eso. ¿Se acuerdan que en epistemología decíamos que la economía misma puede regular, ¿cierto? Podría regular esos desequilibrios ambientales. Justamente ese es un punto de partida que la economía nos habla, de que si nosotros a nivel privado, esos bienes públicos los convertimos en privados, posiblemente podría regular esos detrimentos, en el caso del rinoceronte, en el caso de diferentes especies. Por ejemplo, hay una especie de alto interés económico que está desapareciendo justamente por la caza. Una empresa privada dice, no, a mí me interesa, y no lo veamos tanto desde el lado negativo, una empresa de turismo. Dice un momentico,
yo gano muchísimo dinero por las visitas que me hacen, pero la gente quiere ver esa especie de pájaros, de qué sé yo. Yo necesito como empresa privada regular eso, incluso combatir la ilegalidad, contratar seguridad privada para que esa especie no sea cazada ilegalmente, porque es mi negocio privado, ¿cierto? Y eso permitiría, dentro de una economía tradicional ortodoxa, llamémoslo así, no sé si estoy utilizando las palabras adecuadas, poder compensar esos efectos negativos de esas externalidades ambientales. No sé quién fue el que me lo preguntó, si fue Natalia o Diana. ¿Quién me hizo esa pregunta? Yo, profe, bien. No sé, Diana, si la respuesta es un tanto confusa, chocante o entendible a la vez. Pues el ejemplo me permitió entender un poquito mejor, ¿no? Aunque pues claro, así como dice usted, es como que uno ve pues fácil la solución, pero cuando uno ya la analiza con todos los conceptos y con todo pues lo que hemos aprendido, ya puede uno entender un poco mejor. O sea, yo sé que el ejemplo es un tanto, ¿cierto? Un tanto complejo, pero en parte es entendible cómo la economía, lo que pasa es que a veces la economía es difícil entenderla porque la economía a veces tiene soluciones muy difíciles de decir, venga, ¿cómo así que si privatizamos algo solucionaríamos algo ambiental? Y cuando a ti te lo explican, pues obviamente uno dice, sí, si yo privatizo el negocio de los rinocerontes en cuanto al cuerno y lo vuelvo un negocio, pues la misma empresa privada deberá de propender por el cuidado del rinoceronte y deberá de propender para que no desaparezca, porque es un negocio privado. Pero ¿qué pasa? Que el rinoceronte, al estar en condiciones públicas, pues obviamente no hay una entidad que lo regule, no hay una entidad que lo cuide, y la misma caza indiscriminada, pues, ¿cierto? A veces es chocante entender que la economía tome esas posiciones de regulación, pero a la vez abstrayéndonos de eso, también la economía en algunos puntos, pues puede uno entender de decir, sí, en parte sí puede solucionar esto. Ahora bien, muchos me dirán, venga, pero el Estado no debería de regular esto para no llegar a tanto. Sí, sí, el Estado debería de tener políticas, debería de tener legislaciones mucho más fuertes para no llegar a privatizar todo esto. Pero también el Estado históricamente, no solo hablo de Colombia, el Estado latinoamericano ha tenido muchas falencias en ello. Ahora miren ustedes el caso peruano. El caso peruano es interesante, ¿por qué? Porque muchas de las cuestiones históricas, culturales, ¿cierto? Han sido privatizadas. ¿Para qué? Para fomentar justamente el cuidado y el conocimiento. Por ejemplo, visitar muchas cuestiones históricas en el Perú, porque a mí me ha pasado, yo he estado en el Perú justamente en este tipo de cuestiones. Tú todo lo tienes que pagar allá, hasta para tomarte una foto con una persona, cierto, indígena, para que te cuenten un cuento, todo lo tienes que pagar. Privatizar todo eso. Pero justamente eso permite que esa familia, ese individuo, esas organizaciones cuiden ese patrimonio, cuiden toda esa cuestión ambiental y no muera en el tiempo toda esa tradición, ¿cierto? No muera. Por ejemplo, tú para ir al lago Titicaca, vas a visitar una cultura, ¿cierto? Una cultura y ellos te ofrecen la alimentación. Te guían por todo, es una isla dentro de todo ese lago, tú pagas por llegar allá, te dan la alimentación autóctona, pero tú por todo tienes que pagar. Pero en parte esa privatización de esas culturas permite el legado de ellos. Son los mismos indígenas los que cobran y usufructan su cultura. Entonces a veces uno dice, no, pero todo no puede ser económico, pero también uno entiende bajo esos ejemplos cómo el legado histórico, ambiental y cultural, ellos a través de la privatización han podido mantener eso. Y que justamente permite que esas sociedades
puedan ganar, ¿cierto? Diversificar sus ingresos a través de estos escenarios y a través de esas cadenas de valor. Yo creo que con este segundo ejemplo queda más claro, Diana, ¿cierto? Sí, Porque sí, la claro. privatización podría ser una solución. No, y yo creo que sí es una solución porque hasta con lo de los cultivos ilícitos, como es, pues no está privatizado y así, y se trata como de mitigar, pero con otras normativas y así, no se ha podido lograr. En cambio, si se regulara con un, pues ya comercio ya como privado y así, podría ser como mucho más beneficioso. Ahora, Diana, yo te pregunto algo. Digamos que tú tienes una finca. Que no sigan ampliándose esas fronteras ni nada de eso por estos cultivos ilícitos. Vale, Diana. Yo te hago un ejemplo, Diana. ¿Qué pasaría si tú, Diana, tienes una finca muy bonita y que las personas, al ser un bien público, ¿cierto? Vaya ¿cómo te digo? A esos espacios, a nadar, a, qué sé yo, a hacer turismo en esas zonas. Sería pues más difícil para mí regular como las condiciones de mi finca, pues en este caso usted dijo que era una finca, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué pasaría si fuera privada? ¿Tú Pues mismo te encargarías? claro, porque el ingreso que llegaría a mí porque estas personas lo ocupen, pues yo podría utilizarlo para pues propender por el bien pues de mi finca, ¿no? ¿Y qué pasaría si tú no cobraras, Diana? Pues la gente va allá y hace y deshace, ¿cierto? Ujú. No hay como una regulación, nada. Entonces, Exacto. Entonces yo creo que con esto, y te agradezco la pregunta, nos permite entender que también lo privado, lo privado, lo permite también cuidado del medio ambiente. No es el coco de esto, ¿cierto? sí, profe, claro que sí. Entonces ahí entiendo mucho mejor el óptimo privado y cuál es el óptimo social, porque eso era como lo que no entendía muy bien. Vale, vale, Gracias. vale, vale, con gusto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, no sé si damos por culminado, igual como ustedes saben, siempre vamos a tener escenarios de charla, de convivencia. El día martes vamos a hablar ya un poquito sobre legislación, vamos poco a poco abordando ya lo de cuantificación y valoración. Vamos a ver un tema que es bien interesante sobre el valor de uso y el valor de no uso, ¿cierto? Que es un tema que también es bien importante porque vienen unos dilemas, ¿cierto? El usar nuestros patrimonios ambientales o no usarlos. ¿Qué pasa si lo uso o no uso? Bueno, es un dilema un debate que lo vamos a dar. Poco a poco, en cada taller, en cada ejercicio, en cada lectura, en próximos días se han dado cuenta que no hemos dejado muchos talleres, entendiendo muy bien que es mejor entender muy bien el concepto, pero en las próximas clases ya empezaremos a hacer algunos talleres grupales o individuales como para ir afianzando esto y también pues tener mecanismos de evaluación, ¿cierto? Porque siempre yo veo a los mismos, siempre le hago seguimiento a los videos, pero en realidad no sé qué tanto este contenido esté incorporándose en los demás. Entonces, lo que les digo, en las próximas clases ya vamos a hacer algunos talleres, más que todo para entender cómo se ha estado comprendiendo estos conceptos. Pero básicamente a mí lo que siempre me ha interesado es que ustedes se enganchen a esto, que vean la economía y cualquier tipo de materia que yo pueda dar, que ustedes se enganchen y que les dé gusto de estar acá, ¿cierto? Que vean en mí esa energía de poderles transmitir todo este contenido de valor, ¿vale? Y el día que ustedes sientan que no están apropiándose porque la clase no fue lo que esperaban, me lo dicen y la mejoramos. ¿Vale, muchachos? Nada, muchachos, les agradezco mucho por la participación. Los que no han participado, háganlo, muchachos, que esto se nutre de esto, ¿vale? Un abrazo gigante a cada uno de ustedes. Espero que pasen un muy buen fin de semana y que al final de todo esto ustedes amen su carrera,
amen sus cosas porque todos estos conceptos, todas estas cosas les dieron contenido de valor. ¿Cierto? Entendieron muchos temas que muchas veces eran dispersos. Y espero que esta materia también les haga querer mucho más su ingeniería agroforestal y que cada vez quieran conocer más, quieran lograr más contenido. Les mando un abrazo, muchachos, cuídense. Esto todavía no ha acabado en cuanto a la pandemia, entonces mucho cuidado para ustedes y sus familias y sus amigos, ¿vale? Un abrazo gigante, muchachos. Igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, Profe, gracias. hasta luego, profe. Con gusto. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Vale, voy a detener la grabación.